Antes de empezar me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tu mente y la mente de la IA más inteligente que existe en el mundo? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, tiempos sin vernos. Olvida el abismo. Hoy en día sabemos la calidad de historias que nos ofrece el anime, y si no lo sabes pues qué pena. Espero que este video te lo deje más claro, ya que el anime como medio de expresión permite comunicar toda clase de historias. Con ello el nivel de profundidad del argumento puede ser desde algo infantil a algo más adulto. Con esto no me refiero solo a tramas violentas y sangrientas, sino tramas que llegan a tocar temas filosóficos, como es el caso del anime del que te quiero hablar el día de hoy. El anime es un medio de expresión que creo debe ser tratado con más seriedad, ya que nos ofrece tratar temas realmente complejos, pero lo hace de una manera que facilita la complicidad del espectador, ya que lo hace a través de ejemplos fantásticos que después se pueden contrastar con ejemplos de la realidad para así obtener una mejor visión del problema que se está tratando. Sin embargo, no esperen un análisis como los que hay de Evangelion, donde cuestionan a Dios, la naturaleza humana. Esos son clones de Adán, clones de Dios, básicamente. Así como Dios le sacó una costilla a Adán y de ella hizo a Eva. Simplemente haremos una lectura más profunda del anime de Sword Art Online Alicization. Así que, ¿por dónde empezamos? Ubiquémonos en el anime de Sword Art Online en su tercera temporada Alicization. Si no lo has visto no te preocupes, no hay grandes spoilers, de hecho de lo que vamos a hablar pasa en su mayoría en el capítulo 1. De manera rápida, el contexto es el siguiente. Kirito participa en un proyecto donde entra a un mundo completamente virtual, donde todos los habitantes son inteligencias artificiales. Este mundo simulado está dividido en dos territorios, uno de los humanos y otro que es el territorio oscuro. Pero la protagonista de esta historia es Alice. Es una niña que habita en este mundo, la cual junto a sus amigos Kirito y Yuyo vive tranquilamente. Hasta que un día, en búsqueda de hielo, se encuentran con la frontera con el territorio oscuro y ven caer a un jinete de dragón, el cual estira su mano en señal de auxilio y Alice instintivamente va a ayudarlo. Pero las leyes del reino humano le prohíben entrar al territorio oscuro. Sin embargo, Alice las desobedece y mientras inconscientemente va a ayudarlo, tropieza y su mano atraviesa al territorio oscuro. Luego vuelve en sí, pero ya rompió las reglas y es juzgada. A la mañana siguiente, Alice es llevada a la capital por haber violado las leyes. Ahora te estarás preguntando, ¿pero qué tiene esto de filosófico? Nadie apuñaló a un ángel. Al mundo. Shinji es de los que se transforman a sí mismos, pero odia la vida, así que no podrá transformarse hasta que aprenda a amarla. Paciencia. Aquí a lo que hay que poner atención es a la acción de desobedecer las reglas. Alice actuó por el instinto de empatía, el instinto que nos hace ayudar a otros, ignorando las reglas de no entrar al territorio oscuro. ¿Te das cuenta? Una IA programada para seguir un programa inconscientemente desobedeció las reglas que se le impusieron. Y es que, pequeño spoiler, el objetivo de la compañía RAT, la que creó el mundo simulado, y las IAs, es crear una inteligencia artificial que funcione como la mente de una persona real. Es decir, una IA que sea capaz de desobedecer su programación. Imagínatelo de esta manera. Nosotros no somos inteligencias artificiales. Somos humanos libres, aunque nuestra libertad es limitada. Nuestros padres nos hacen ir a la escuela, la sociedad nos obliga a vestirnos, tenemos muchas cosas prohibidas por ley. Hay reglas sociales, jurídicas, morales, religiosas que te guían, tal como las líneas de programa de una computadora, las cuales mantienen su comportamiento controlado. Pero ¿qué pasaría si esas reglas te ordenan hacer algo que tú sabes que está mal? Una computadora no puede desobedecer, una persona sí. Aquí es donde entra la parte filosófica. Una IA que funciona como una persona debería ser capaz de decidir cuándo debe actuar contra las reglas, cuándo ir más allá de su código, tal como lo hizo Alice. Porque, ¿qué me dirías si te dijera que al ser humano se le ha condenado por seguir las reglas cuando no debía? Es decir, sabemos que si desobedecemos la ley se nos impondrá un castigo. Pero ha habido momentos en la historia de la humanidad donde se impuso el castigo por seguir la ley. Ok, ¿esto te suena más filosófico? Entonces pasemos al ejemplo de la vida real. En la madrugada del 1 de diciembre de 1984, en Alemania, un grupo de personas intentó atravesar el muro de Berlín.
esto estaba estrictamente prohibido por las leyes de ese momento. Para evitarlo, los agentes fronterizos primero hicieron advertencias. Al ver que no eran eficaces, dispararon al aire. Después, al ver que no se detenían, comenzaron a disparar contra las personas. Así abatieron a un joven de 20 años. 2 años después, y con la reunificación de Alemania, la corte alemana retomó los homicidios cometidos en la frontera, y con ello se impuso una pena a los agentes fronterizos. Pero, ¿por qué? Si los agentes fronterizos actuaron de acuerdo a las leyes, ya que las leyes fronterizas de Alemania, en la época donde se cometieron los hechos, permitían emplear las armas de fuego en caso de la comisión de un delito, en este caso, el cruce ilegal de la frontera. Justamente porque el ser humano debe ser consciente de cuándo desobedecer las reglas. El argumento para sentenciar a los agentes fronterizos fue el siguiente: una causa de justificación aceptada en el momento de los hechos solo podrá dejar de ser considerada a causa de la vulneración de un derecho de mayor rango cuando en ella se exprese una vulneración notoriamente grave de las ideas básicas de justicia y humanidad. La vulneración debe tener tal peso que inflija las convicciones jurídicas generales de todos los pueblos sobre el valor y dignidad del ser humano. La contradicción de la ley positiva con la justicia ha de ser tan insoportable que la ley deba ceder ante la justicia como de hecho injusto. Es decir, la ley que permitía abrir fuego contra las personas que intentaran cruzar la frontera era una ley tan notoriamente injusta que debió ser ignorada, tal como Alice ignoró las reglas de su reino. Y como dice la corte alemana, hay una idea básica de justicia que comparte toda la humanidad. Estas ideas básicas de justicia, dignidad y valor humano no las podemos transcribir en un texto, son sumamente abstractas, pero están ahí. Toda la humanidad sabe que la vida humana tiene un gran valor, de no ser así ni siquiera hubiéramos podido formar sociedades. Y tal como valoramos la vida humana, también podemos valorar cuándo poner por encima otros valores. Es decir, tenemos ejemplos como la legítima defensa que nos permiten agredir a otros seres humanos, incluso causarles la muerte, en protección de otras personas o de nuestra propia persona. Esto se permite porque se considera que toda la humanidad tiene esta noción básica de justicia y puede valorar cuándo es necesario usar el uso de la fuerza contra otros. Por eso, se puede condenar a una persona por seguir una regla que es contraria a la justicia y se le puede perdonar un acto delictuoso si éste está justificado por las ideas de justicia. Es decir, Alice es una IA, la cual demostró ser humana por ser consciente de las ideas básicas de justicia, las cuales comparte toda la humanidad. Por eso no es tan raro que en un mundo así se discutan los derechos de las IAs, porque ser consciente de la dignidad y el valor humano es algo que solo un ser de nuestra especie puede lograr. Porque si una máquina la programas para respetar la vida humana, no podrá dañar a ningún ser humano, y sería imposible hacerlo entender la legítima defensa, ya que si se intenta programar excepciones de cuándo sí puede dañar a una persona, debería ponerse al detalle cada caso, lo cual haría casi imposible que se dé. Y si se da algo diferente a lo programado, no podría juzgarlo ella misma y no haya nada. A diferencia de las personas, como hemos estado diciendo, que pueden decidir cuándo desobedecer las leyes. Paréntesis. Para complementar el tema, y aprovechando que en la actualidad tenemos IAs con las cuales podemos hablar a través de internet, le pregunté a la inteligencia artificial de ChatGPT si podía juzgar lo que estaba bien y lo que estaba mal, y me respondió: como IA, no soy capaz de tener creencias o emociones personales, por lo que no tengo la capacidad de juzgar lo que es bueno o malo. Sin embargo, puedo proporcionar información y contexto para ayudar a las personas a hacer sus propios juicios. También le pregunté si una inteligencia artificial capaz de juzgar el bien y el mal podría considerarse una persona, y su respuesta fue bastante interesante. Uno de los principales criterios para determinar la personalidad es la capacidad de experimentar emociones y conciencia. Otro criterio que suele utilizarse para definir la personalidad es la capacidad de emitir juicios morales y éticos. Incluso si una IA tuviera la capacidad de emitir juicios sobre el bien y el mal, se basaría en el marco ético y moral que está programado en ella, en lugar de en sus propias experiencias y autoconciencia. Como vemos, sus respuestas son bastante acorde a lo que hemos estado diciendo. Una inteligencia artificial actualmente
no puede juzgar lo que es bueno ni lo que es malo. Simplemente puede dar criterios para que una persona lo juzgue. Y es que un avance tecnológico, como es el que es Alice, por el momento se mantiene en la ciencia ficción, ya que Alice es una inteligencia artificial capaz de tener autoconciencia, de experimentar sentimientos y emociones, de tener valores, el cual es un avance tecnológico que no estoy seguro si en algún momento alcanzaremos. Termina paréntesis. Este es el paso tecnológico que quiere ilustrarnos Sao. Sabemos que hay IAs en nuestro mundo que pueden ser más inteligentes que nosotros, pero las IAs todavía no son conscientes del valor de la vida humana, de la dignidad que merecemos como personas y de la justicia. Es la diferencia entre la IA más inteligente y nuestro cerebro. El día que una IA pueda ser como Alice y juzgar qué es lo que es justo, igual que en el mundo de Sao, comenzaremos a cuestionarnos si una IA puede ser una persona. Cabe aclarar que no solo es Alice. En general, todas las IAs de este mundo se crearon de la misma manera. Si usamos a Alice como ejemplo es porque es justamente esta IA la que rompe esta barrera entre simplemente seguir su programación e ir más allá. Sin embargo, como va avanzando la historia, aparecen otras IAs que son capaces de cruzar esta barrera. Y avanzada la historia, hay otro gran ejemplo sobre desobedecer las reglas. Sin embargo, este es algo fuerte y me costaría trabajo abordarlo de manera sensible. Entonces, mejor nos quedamos con este ejemplo de la frontera, pero aún así ya ejemplificamos bastante claro que es eso que nos hace cuestionar si estas IAs son humanas, ya que estas son capaces de hacer cosas que solo un ser humano podría hacer. Porque tú, ¿cómo considerarías una IA que es capaz de destruir su programa solo para actuar contra la injusticia? Una IA que es capaz de notar cuando una regla es notoriamente contraria a la justicia y actuar en consecuencia, actuar contra todo, su naturaleza, su mundo, sus reglas, solamente para hacer lo que ella juzga como lo que es justo. Pero bueno, espero que les haya podido dejar claro el potencial del anime. Este análisis yo lo hice al contrastar Sao con conocimientos de mi carrera profesional y me ayuda a ilustrar ideas de justicia realmente complejas. Así que antes de pensar que el anime es fantasioso, pensemos si no nos quiere decir algo más profundo. Con esto me despido. Espero por fin poder encontrar un equilibrio y traer videos de manera más constante. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.